Aleluya. Vamos a ir directamente a la palabra del Señor, hermanos. Gloria al Señor. Esperando que Dios añada bendición a su palabra. Amén, amén, amén. Gloria al Señor. Sean cada uno de ustedes bienvenidos. Amén. Vamos a ir al libro de Romanos capítulo 6, verso 14 en adelante. Gloria al Señor. Cuando usted lo encuentre me confirma con un amén, hermanos. Romanos capítulo 6, verso 14. Amén. Leemos la palabra del Señor honrando a nuestro Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y el pueblo que se va al sonar de la trompeta dice amén. Gloria a Dios. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Amén. Padre, buen Dios, damos gracias a tu palabra, Señor. Añade bendición a ella, Señor, en esta hora, Padre. Te pedimos que seas tú, Señor, hablando, ministrando en esta hora, Señor, que tu palabra corra y sea glorificada. Reprendemos todo espíritu contrario a tu palabra en el nombre poderoso de Jesús. Señor, glorifícate a través de ella, Señor, que tu palabra pueda llegar al corazón necesitado, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Puede sentarse, hermano, glorificando el nombre del Señor. Amén. Vamos a estar predicando bajo el tema el fin de la gracia. Amén. El fin de la gracia. Gloria al Señor. Amén. La Biblia nos enseña, amados hermanos, que la gracia, gloria al Señor, que fue dada por Dios hacia nosotros para alcanzarnos. La gracia, un favor inmerecido de parte de Dios para el ser humano. Un favor inmerecido. La gracia se está acabando. Estamos en la era de la gracia. Gloria al Señor. Y muchos no han entendido eso. Estamos en el tiempo de gracia y hay que correr a los pies del Señor. Aleluya. Porque la gracia se está acabando. La gracia es un favor inmerecido, un regalo de parte de Dios para con el hombre. Gloria al Señor. La gracia es un don, hermano, de nuestro Padre Celestial, otorgado a través de su Hijo Jesucristo. La palabra gracia, oiga bien, según se usa en las Escrituras, se refiere principalmente al poder habilitador y a la sanación espiritual ofrecido por Dios por medio de la misericordia y del amor de Jesucristo. El estar bajo la gracia significa que no estamos bajo la ley. Por tanto, aquellos que se oponen o se ponen bajo la ley están negando la gracia, están negando la esencia misma del evangelio de Jesucristo. Amén. O sea, la gracia es un don inmerecido. Somos salvos por gracia, no por obra para que nadie se gloríe. Aquí no somos salvos por nuestras obras. No somos salvos porque Dios tiene niños preferidos, no. Es por la gracia de Dios. Amén. ¿Y cómo podemos definir la gracia? Mire, definimos la gracia primeramente que todo en su misericordia por nosotros, por el ser humano. ¿Ah? Esa es la gracia de Dios por el ser humano. Definimos la gracia también en amor, compasión, salvación, vida eterna, llamado, paciencia, fe, justicia. Gloria al Señor. Esa es la gracia como la define el Señor
Y en muchos textos de la palabra, en la Biblia, nos habla de esa gracia inmerecedora, porque no éramos dignos de alcanzar gracia ni de alcanzar misericordia. Estábamos condenados. Alabado sea Dios. Amén. Así que definimos la gracia, amén, en la paciencia, en la fe y en la justicia de Dios, en la bendición, en el perdón, en paz, en sufrimiento, en dolor, en debilidad, en la ley y el pecado. Mire, nosotros hemos leído en Romanos 6, capítulo 14, dice: así el pecado no tendrá dominio sobre ustedes, porque ya no están bajo la ley, sino bajo la gracia. Antes estábamos subyugados a la ley, subyugados al pecado, pero por gracia de Dios, amén, que ya no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia, dice la Escritura. Amén. Hebreos, acompáñenme a Hebreos, Hebreos 4, capítulo 16. Vamos a leer Hebreos 4, capítulo 16, y vea cómo hace referencia la Escritura acerca de la gracia. Dice aquí: acerquémonos pues confiadamente al trono de ¿qué? De la gracia. Aleluya. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. ¿Qué vemos en ese verso? Misericordia. ¿Qué vemos en ese verso? Que por medio de la gracia entramos en ¿qué? En oración. Para alcanzar misericordia y hallar gracia oportuna y socorro. Eso es por medio de la gracia de Dios. Amén. Así que por medio de esa gracia que nosotros entendemos, puesto que Cristo conoce nuestras debilidades y se compadece de nosotros, es capaz de relacionarse con todo lo que experimentamos en la vida. Por eso es la gracia sobre nosotros. Podemos acercarnos confiadamente a Dios, sabiendo que nuestras oraciones son bienvenidas y anheladas por nuestro Padre Celestial por medio de la gracia de Dios. Porque sin gracia, hermanos, estuviéramos perdidos. Pero la gracia de Dios nos llevó a un nivel de misericordia para que entremos hacia el trono de la gracia por medio de la oración. ¿Están aquí, hermanos? Ese lugar de encuentro se llama el trono de la gracia. Aleluya. Cuando encontramos gracia de parte de Dios. Estábamos perdidos, pero la gracia de Dios nos alcanzó. Dice que Él nos amó primero. No que nosotros lo amábamos, sino que Él nos amó primero. Por eso le amamos. Gloria al Señor. Ese lugar que es el trono de la gracia, porque de ahí fluye el favor de Dios, el amor, la ayuda, la misericordia, el perdón, la sabiduría, el poder espiritual, los dones espirituales y el fruto del Espíritu a través de la gracia de Dios. Porque aquí no es del que corre, sino del que Dios tiene misericordia, del que Dios tiene gracia. Aleluya. No es de aquel que por medio de las obras piensa que por medio de eso alcanzamos gracia. No, no es por eso. Es por la gracia del Cordero de Dios. Aleluya. Bendito Dios. De hecho, Dios provee todo lo que necesitamos bajo cualquier circunstancia.
Una de las más grandes bendiciones de la salvación es que Cristo es ahora nuestro sumo sacerdote, el mediador entre Dios y las personas, que abre el camino hacia la presencia de Dios, donde siempre podemos encontrar ayuda. Necesitamos acercarnos al trono de su gracia por medio de la oración. Aleluya. Entramos al trono de su gracia. Efesios capítulo 2, verso 4, dice: pero Dios, que es rico en misericordia. Oiga, pero Dios, que es rico ¿en qué? En misericordia. ¿Se da cuenta lo que la gracia implica? En la definición de lo que encontramos, de lo que es la gracia. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor por nosotros, nos dio vida con Cristo, aun cuando estábamos muertos en pecados. Por gracia sois salvos. ¿Ah? ¿Se da cuenta que por gracia somos salvos? No porque somos bonitos, no porque somos grandes personas, no porque seamos la gran cosa. No, es por gracia. Es por gracia, hermano. Pero a muchos se les ha olvidado eso, que es por la gracia de Dios que nosotros hemos alcanzado su misericordia, su amor, su bondad. Gloria al Señor. Por eso es importante entender que esa gracia que Dios nos ha dado para poder acercarnos a Él, hermano, que no perdamos la gracia de Dios. Amén. Estamos en un tiempo de gracia, ya no estamos en la ley. Pero muchos han confundido esto, que como estamos en la gracia, podemos pecar, podemos meternos, hermano, en el lodo cenagoso y seguir nuestra vida pecaminosa, porque como estamos en la gracia, y le han dado una muy mala interpretación a lo que es la gracia. El fin de la gracia se acaba. La gracia es salvación, que por gracia somos salvos, dice la Biblia. Por misericordia somos salvos. Pero el tiempo de la gracia se está acabando, hermano. El tiempo de la gracia está llegando a su límite. Pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor. Miren lo que vemos ahí nuevamente en la definición de la gracia: misericordia y amor, con que Dios nos amó, aún estando muertos, o sea, condenados, muertos en delitos y en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, y por eso, por gracia, somos salvos, dice la Escritura. Aleluya, alaba lo que Él está aquí esta hora. Por gracia, hermanos. No es por nuestros méritos. Podemos hacer tantas cosas y podemos hacer muchas obras en esta tierra y poder ayudar al quien sea, pero no es por obra ni por mérito, es por la gracia divina de Dios, que Él, por tener esa misericordia tan grande, somos salvos. Ahí mismo en Efesios capítulo 2, verso 8, vea lo que dice. Verso 8, ahí mismo, Efesios 2, verso 8, dice: porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Mire, ¿qué encontramos en ese verso? Encontramos gracia, encontramos salvación, encontramos fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. O sea, es un don de Dios la gracia. ¿Están entendiendo la definición de la gracia? Que no podemos jugar con la gracia. Esto implica en toda esa definición de fe, de salvación, de amor, de misericordia. Aleluya. Y ese don de Dios,
que no por obras, verso 9, no por obras, para que nadie se gloríe. Como hoy en día lo podemos ver. Mucha gente que se jacta de muchas cosas. Se jacta de ser el más grande que otros. Se jactan de ser más sabios que otros. Se jactan porque tienen más sabiduría que otros. Se jactan porque tienen más entendimiento que otros. Se jactan y humillan a otros. Pero la Biblia dice que no es por obra, sino es un don de Dios. La gracia, por medio de eso somos salvos. Bendito Dios. No es por obra, para que nadie se gloríe. Nadie puede ser salvo y alcanzar una buena comunión con Dios por medio de buenas obras, actos de bondad, esfuerzos, devotos, de obedecer los mandamientos de Dios o cualquier clase de disciplina religiosa. La persona se salva espiritualmente solo por la gracia de Dios. Porque no es del que corre, como dice la Escritura. No es del que corre, sino del que Dios tiene misericordia. Y eso implica la gracia de Dios. Porque podemos hacer muchas cosas de bondad. Podemos hacer muchas buenas obras. Pero no es por obra, como dice la Escritura. Las personas se salvan solamente por la gracia de Dios, su favor, amor y inmerecido. Por ese amor, habilitación, inmerecidos. Las razones bíblicas para esto son las siguientes. Oiga, los que no son salvos, quienes no han sido restaurados a una comunión personal con Dios y desprecian la gracia de Dios. Los que desprecian la gracia de Dios. Terrible, ¿no? Desprecian el sacrificio de Dios. Están muertos espiritualmente, bajo la influencia y el control de Satanás. La gente que desprecia la gracia de Dios, porque todavía viendo ese favor inmerecido lo desprecia. Qué terrible, ¿no? Y están bajo la influencia de Satanás. Dícele que el Señor los reprenda. Esclavizados por el pecado y bajo el juicio condenatorio de Dios. Para ser salvo, restaurado a una buena comunión con Dios, uno debe responder y aceptar la provisión, la misericordia por parte de Dios a través de su Hijo Jesucristo, que tuvo misericordia de nosotros, aleluya, y que por eso hizo un gran sacrificio por gracia de Dios para salvarnos. Amén. Obtener el perdón del pecado, aleluya. Recibir la vida espiritual, ser librados del poder del diablo y del pecado. Ser hechos una nueva criatura por gracia. Y recibir la presencia interna del Espíritu Santo. Ningún esfuerzo propio, por grande que sea, puede lograr lo anterior. La salvación se refiere como un don de la gracia de Dios, el favor inmerecido que Él provee como respuesta a la fe de una persona. ¿Qué implica la gracia? La fe también. En definición, la gracia podemos verlo, porque por fe sois salvos. La fe, porque dice que el que no tiene fe, es imposible agradar a Dios sin fe. ¿Sí o no? Sin fe es imposible agradar a Dios. Amén. La salvación se recibe como un don de la gracia de Dios, el favor inmerecido. Él provee como respuesta a la fe de una persona, el don de la gracia
incluye lo siguiente: Dios llama a las personas a arrepentirse, apartarse de sus caminos rebeldes, aceptar su perdón, rendir su vida a Cristo y cumplir sus propósitos para ellas, y aceptar su invitación para recibir una nueva vida por medio de la fe en su Hijo Jesucristo. Amén. Junto con esta, la invitación de su Espíritu Santo dentro de la persona. Amén. Todo esto implica, hermano, que por la gracia de Cristo pudimos alcanzar nuestra salvación. Amén. Que es un don de Dios. Acuérdense, no es por obra, pero la obra sin fe está muerta. Y fe sin obra es muerta también. O sea que las dos van de la mano. Amén. Porque es una conversión genuina. Porque el verdadero creyente tiene obras. Amén. Tiene obras. Pero no es para buscar salvación. Ya somos salvos. Amén. Ya somos salvos. ¿Y por qué hacemos obra? Porque tenemos que compartir el evangelio. No es para salvarnos. Ya somos salvos. Es porque Cristo vive dentro de nosotros. Amén. Segunda de Corintios, capítulo 12, verso 9. Gloria al Señor. Segunda de Corintios, capítulo 12, verso 9 dice: pero Él me dijo, te basta con mi gracia, pues mi poder se perfecciona en la debilidad. Por lo tanto, gustosamente haré más bien alarde de mis debilidades, para que permanezca sobre mí el poder de Cristo. Amén. Lo vamos a leer en la versión que usted tiene. Ahí mismo en 2 de Corintios, ¿verdad? 12. Bástate de mi gracia. ¿Se da cuenta que la gracia de Dios, hermano, la gracia de Dios es tremenda? Entonces vemos, y me ha dicho, bástate mi gracia. Porque aquí el apóstol Pablo estaba: Señor, quítame este aguijón. Quítame este aguijón en mi carne, no lo aguanto, no lo soporto. Quítamelo. ¿Y qué le dice el Señor? Y me ha dicho, bástate de mi gracia. Bástate mi gracia. Porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Aleluya. ¿Qué vemos ahí en la gracia? Debilidad, poder. Aleluya. Gloria al Señor. Más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. ¿Se da cuenta? Gloria al Señor. Lo que implica, bástate mi gracia. La gracia es la presencia, el favor, el poder de Dios. Es una fortaleza celestial. Aleluya. Es una fortaleza dada a aquellos que dependen de Dios y lo invocan para obtener ayuda. Eso es entrar en oración al trono de su gracia. Entrar al trono de la gracia de Cristo. Amén. Aleluya. Para que así se perfeccione en sus debilidades. El poder de Dios se perfecciona. Bástate de mi gracia. Aleluya. O sea, bástate de mi misericordia, que he tenido misericordia de ti. En pocas palabras, bendito sea el nombre del Señor, hermano. Ahora, en esto vemos, hermano, Romanos también capítulo 3. Estamos dándole la introducción a lo que respecta a lo que es la gracia de Dios. La gracia no es como algunos la interpretan a su antojo, a su manera. No, la gracia es más dura que la ley, según la escritura. Pero algunos la gracia la han interpretado al revés. Según que como están en la gracia de Cristo, entonces ellos piensan que pueden hacer lo que quieren y al final son salvos.
Y no es así como dice la Escritura. Romanos capítulo 3, verso 23. Leemos la Escritura y dice: pues todos han pecado y están privados de la gloria de Dios, pero por su gracia son justificados gratuitamente mediante la redención que Cristo Jesús efectuó. Por la gracia del Señor, la justicia de Dios. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Eso es la justificación gratuita por su gracia, mediante su redención. Mire que este verso contiene dos de las palabras que Pablo usó a menudo para expresar el concepto de la salvación y justificados y redención. La raíz del significado de redención es ser rescatados por medio del pago de un precio. Ser redimido significa comprado mediante un pago, mediante su gracia. Aleluya. Comprados, de vuelta o restaurados también se relaciona con ser rescatados, librados y puestos en libertad por su gracia. O sea, justificados, un regalo gratuito, un regalo inmerecido. Por su gracia sois salvos, rescatados. Aleluya. Que no merecíamos nosotros, hermano. No merecíamos nada. No merecíamos nada. Pero la gracia de Dios hizo que nosotros alcanzáramos misericordia. La gracia de Dios nos rescató, nos libró de la condenación eterna. No fue porque nosotros, hermanos, fuésemos grandes o fuéramos inteligentes o sabios. No, éramos lo más vil y menospreciado. Pero la gracia de Dios dijo: ahora mi gracia, ahora por mi gracia, ahora por mi amor, alabado sea Dios. Es por eso que nosotros alcanzamos misericordia delante de Dios. Qué tremendo es la gracia, hermano. Y puestos en libertad, justificado significa ser hechos justos ante Dios. Ser constituidos justos, oiga, establecer como correcto o rectificar algo a nivel judicial significa ser declarado no culpable. Aleluya. No culpable. Éramos culpables, pero por la gracia de Cristo, Él se puso en el lugar de nosotros. Por gracia. O sea, la gracia, como decía anteriormente, un favor inmerecido. Un regalo inmerecido. ¿Están aquí, hermanos? ¿Sí? Por eso, valore la gracia, que estamos en el tiempo de la gracia. Valore lo que Cristo hizo, que por su gracia, oiga, Él, por su favor, somos salvos. Valore, porque muchos no están valorando el tiempo de la gracia. Y el diablo es tan astuto que cambió, le dio vuelta a la enseñanza de la Escritura y puso al revés el cerebro de muchos ministros. Les dio vuelta el cerebro a muchos pastores y a muchos que enseñan al revés la gracia de Cristo. Porque ellos piensan que porque están en la gracia pueden pecar y fallarle a Dios y caerse cuantas veces quieran y revolcarse en el lodo del pecado, y así son salvos porque están bajo la gracia. Mentira del diablo. Aleluya. Eso es mentira, hermano.
Romanos capítulo 6, verso 15. Mire lo que dice la escritura. 6, verso 15. Dice la Biblia: ¿qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? De ninguna manera, no. ¿Entendieron? ¿Qué pues? Dice el apóstol Pablo a los romanos. ¿Qué pues? ¿Pecaremos porque estamos en la gracia? No, de ninguna manera. Pero la gente, los ministros que enseñan diferente, ellos, como el diablo les ha dado vuelta el cerebro, se los ha puesto al revés. Como estamos en la gracia, no condenen, hermanos, dice. Aquí nadie condena a nadie, hermano. No juzguéis, dicen muchos liberales y muchos que son en contra de la gracia de Cristo. Porque ellos piensan que como están en la gracia del Señor, piensan que pueden darle rienda suelta a la carne. Estamos en la gracia, dice. No pasa nada. ¿Cómo que no pasa nada? Ay, Señor. Como me escriben a mí a veces. Mire, hermano, yo soy borbandeado por todos lados, hermano. A mí me tiran de todo, hermano. No juzgue, hermano. No condene, hermano. Estamos en la gracia, hermano. Y no se han dado cuenta que la gracia de Cristo no puede ser pisoteada. ¿Qué pues? ¿Vamos a pecar porque estamos en la gracia? Solo porque Dios dijo: por mi gracia soy salvo, ya no son condenados. Sigan pecando. No, no se puede. Aleluya. Esto que estamos tocando, muchos están dándole una interpretación, pero torcida a esto. ¿Sabía usted que la gracia es más difícil que la ley? En la ley, usted tenía que cometer el pecado físicamente. En la ley, alguien que caía en adulterio era condenado, apedreado y muerto. Pero tenía que hacer el hecho. Y Jesús dijo: ahora, dijo, las cosas van a ser diferentes. Hoy, solo con que usted mire a alguien, ya adulteró con ella. O sea, está más difícil, ¿sí o no? Está más grave el asunto. Pero muchos piensan que la gracia de Cristo es una licencia para pecar. Que la gracia de Cristo nos permite revolcarnos en el mundo. Y no es así. La gracia es más difícil. La gracia no podemos, hermano, desecharla. Él puso su vida por nosotros para que ya no sigamos pecando. Por eso en la ley la gente peca y pecaba. Y al final del año presentaban el corderito solamente para tapar el pecado. Por eso que la gracia de Cristo dice que solamente un sacrificio y se acabó. No solamente cubrió el pecado, no, lo quitó. Lo quitó. Lo quitó. Quitó el pecado para que nosotros no sigamos pecando, dice la Biblia. Aleluya. Por eso que cuando el apóstol Pablo dice aquí, ¿qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos? ¿Qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? Y el apóstol Pablo dice: en ninguna manera. En ninguna manera. Es que donde sobreabunda el pecado, también sobreabunda la gracia de Cristo. Aleluya. Ahí donde hay mucho pecado, llega la gracia de Cristo para sacarnos del pecado por su gracia,
por su bondad, por su amor, por su misericordia. Gloria al Señor. No para que sigamos pecando. Entonces, como tener la sangre de Cristo como servilleta, que podemos limpiarnos con ella un rato que caímos en pecado, lavarnos con ella y desechar la sangre y tirarla, y después que estamos limpios, irnos a revolcar otra vez en el pecado. De ninguna manera, dice el apóstol Pablo. No podemos hacerlo, porque por gracia somos salvos. Qué tremendo esto, hermano. Aleluya, alaba lo que él está aquí. Algunos dentro de la iglesia en los días de Pablo pensaban que la gracia de Dios absuelve y perdona el pecado, el cristiano no necesita ser tan cuidadoso en resistir el pecado. Oiga, en respuesta a esto, Pablo explica que cada creyente debe continuamente reafirmar y mostrar su decisión de resistir al pecado. Aleluya. Y seguir a Cristo. Después de aceptar a Cristo, debemos seguir escogiendo, a quien vamos a servir. Debemos de escoger a quién vamos a servir. Si nos volvemos al pecado y dejamos de resistir su influencia y su control sobre nuestras vidas personales, volveremos a ser nuevamente esclavos del pecado. Por eso la gracia no es una servilleta. La gracia no es de que, bueno, hoy estoy ahí una semana, un mes, un año y después otra vez al pecado. No podemos jugar con la gracia de Cristo porque es un favor inmerecido. O sea, éramos indignos y todavía nosotros despreciando la gracia del Señor. No, o sea, el pecado no tiene el control de nosotros. No, ya no. Por eso dice el apóstol Pablo, pecaremos porque estamos en la gracia. Y muchos tienen ese sentir y tienen ese lema en ellos, en su mente, en su corazón, porque así los han instruido. Ay, como estamos en la gracia, puedo vestir como se me da la gana. Como estamos en la gracia, puedo hacer lo que se me da la gana y al final soy salvo. Entonces se salva el diablo también. Señor lo reprenda. Sí, porque así hay muchos. Yo conozco muchos liberales, y de los que me insultan y los que me dicen tantas cosas a mí, y de los que me escriben y que dicen, no, pastor, usted es un legalista, usted predica con odio, usted no tiene amor, usted esto. Si no tuviera amor no te dijera la verdad, liberal. Si no tuviera amor no te dijera la verdad, cabezón. Si no tuviera amor no te predicara la santidad. Si no tuviera amor no te dijera que afirmes tu paso. Si no tuviera amor, llama, sojalaba. Porque ellos tienen el mensaje de Walter Mercado. Amor, amor, amor y mucho amor. Por eso el diablo los engaña y les dice, estás en la gracia. Estás en la gracia, no te va a pasar nada. Ya Él pagó el precio por tus pecados. Dice, es cierto, diablo. Pero como no saben que es el diablo que les habla, es cierto, pastor. Es cierto, ministro. Es cierto, evangelista. Sí, ya usted está en la gracia. Usted debe vivir como usted se le da la... No importa. El Señor lo que quiere es su corazón. Eso no es nada. Ya Él murió por toda la humanidad. Estamos en la gracia. Es cierto, diablo, que diga pastor. Es cierto, demonio, que diga ministro. Es cierto, estamos en la gracia. Podemos revolcarnos con el diablo, podemos bailar con el diablo, podemos andar con los demonios. No pasa nada porque estamos en la gracia. Váyanse al diablo porque estamos en la gracia. Oiga, la gracia. No podemos seguir pecando, dice la Biblia.
Y como la gente no tiene entendimiento y no lee la escritura, estamos en la gracia. Si eso está establecido en la palabra, hermano. Mire lo que dice Judas. Vamos a Judas capítulo 1 verso 4. Por eso usted tiene que aprender a leer la Biblia. Lea la Biblia. Dice: porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos, que convierten en libertinaje, ¿qué? La gracia de Dios. ¿Se da cuenta en qué convierten la gracia de Dios? En libertinaje. Y desde ahí miramos, entendemos, visualizamos, gloria al Señor, ¿de qué? De que estos hombres son ministros impíos, hijos del diablo, caídos de la gracia, son desgraciados porque hacen torcer y tropezar al pueblo de Dios, convirtiendo la gracia de Dios en libertinaje. Y muchos están perdidos porque le están dando rienda suelta a su carne. Pecan y pecan y pecan y tiene la gracia de Dios como libertinaje. Se los va a llevar el diablo si no se arreglan con Cristo. ¿Se da cuenta que esto ya está establecido en la palabra? Ya Judas lo dijo hace cuántos años atrás, que hombres impíos entrarían, ¿cómo dice? Encubiertamente. ¿Quiénes son esos hombres? Saco, corbata, manga larga, falda larga, gente disfrazada, encubierta, diciendo: estamos en la gracia, no pasa nada. Dios conoce su corazón. Dios sabe que si usted va a ir a bailar una noche de discoteca, a bailar allá reggaetón, y después viene el domingo a adorar al Señor, Dios sabe que usted solamente fue a divertirse, solo fue su cuerpo que estuvo ahí, pero su alma adora y bendice a Dios. Su corazón es de Dios, le dice. Ay, gracias, Satanás. Que diga: gracias, pastor, le dice. Gracias, ministro, por el consejo. Acuérdese, estamos en la gracia, le dice. Y la gracia es lo contrario. Por eso me quedé ahí en Romanos. Que pues, ¿vamos a pecar porque estamos en la gracia? De ninguna manera. ¿Se da cuenta? Entonces, pero como los ministros, hijos del diablo, que son, mire, ¿quién es alguien que ya no tiene gracia o que cayó de la gracia? Es un desgraciado, dice la Biblia. Porque ¿qué sería lo contrario de la gracia? Alguien que ya no tiene gracia. Ese ya no tiene gracia, está caído de la gracia. Un desgraciado. Un desgraciado. Alguien que ya no tiene gracia, cayó de la gracia. Y más enseñándole a la gente a que puede pecar porque estamos en la gracia. Esta gente está dándole licencia a la iglesia, a los creyentes, a los cristianos, para que pecan. Usted puede, estamos en la gracia. Mire, échese 4 cervezas. Si usted se siente que ya se va a emborrachar, entonces párela ahí, porque dice que los borrachos no heredarán el reino de los cielos. Entonces, pero usted puede tomar. Eso es lo que ellos enseñan. Y le dicen: estamos en la gracia. Acuérdese, estamos en la gracia. Y como estamos en la gracia, vamos a ser salvos siempre. Hagamos lo que hagamos, somos salvos. Dice: no, no es así. Por eso el apóstol Pablo dice que porque estamos en la gracia vamos a pecar. Porque estamos en la gracia le damos rienda suelta a la carne. No, de ninguna manera. Porque ya el pecado no nos domina, dice la Biblia. El pecado no nos puede dominar a nosotros. Por eso Judas habla bien claro: entrarán encubiertamente. Van a entrar encubiertamente hombres impíos, hombres desgraciados, hombres caídos de la gracia, hombres que van a enseñarle al pueblo a que pueden pecar y no pasa nada porque estamos en la gracia. No, señor, no, señor. La Biblia dice, alabado sea Dios, que si estamos en la gracia tenemos que afirmarnos y caminar firmes. Aleluya. Qué tremendo lo que aquí enseña, lo que enseña Judas. Y me llama mucho la atención Judas, porque cuando dice que la gracia
la han convertido en libertinaje, que sería lo contrario de los preceptos y estatutos que Dios nos ha entregado a nosotros, que sería lo contrario, convertir en libertinaje la gracia de nuestro Dios. Judas anuncia ciertas personas que enseñan que la salvación por gracia, el favor y amor de Dios no merecido, libera a los creyentes de toda obligación de reglas religiosas, o sea, de las reglas que hay en la Biblia. Muchos enseñan eso. Incluso las normas morales de la ley de Dios. Esto dio lugar a todo tipo de comportamientos inmorales que según ellos no importaba, siempre y cuando ellos creyeran en las cosas rectas. Estos falsos maestros afirmaban que los creyentes podían caer en pecados graves sin temor a ser castigados o condenados por Dios, porque estamos en la gracia. ¿Se da cuenta lo que enseñan estos y lo que están enseñando? Por eso que es muy común, aunque no debería ser común para nosotros, o muy normal para muchos, pero para nosotros no es normal, de que mucha gente le dé rienda suelta a la carne y que digan que son creyentes, que son cristianos y que están bajo la gracia. Y si están bajo la gracia y están en pecado, están en condenación. Y no porque nosotros lo condenemos, porque nosotros no condenamos a nadie. Como muchos me dicen ahí, usted está condenando, ¿por qué usted los está mandando al infierno? Yo no mando al infierno a nadie, ni tengo autoridad ni tengo poder para mandar al infierno a nadie. No tengo autoridad ni poder a nadie. La gente solita se condena, la gente solita va para el infierno por sus actos, por su inmoralidad, por su pecado, porque desprecia la sangre, porque desprecia la gracia, porque no quiere caminar recto delante de Dios, porque les gusta el pecado, les gusta el mundo, les gusta la basura del diablo. Por eso ellos se condenan. Aquí nadie condena a nadie. Y si yo no predicara esto, les enseño, y si les enseño que todo está bien, y si les enseño que así como usted camina chueco, torcido, se va para el cielo, me condeno yo. Me condena el Señor a mí por estar hablando mentira. Si usted no se arrepiente y no camina firme delante de Dios, se pierde. Se pierden. Pero yo tengo una obligación de enseñar la palabra como es, le guste o no le guste, porque todos daremos cuenta al Señor. Y mi obligación es abrirle los ojos a aquellos que están cegados por el diablo, aquellos que Satanás los cegó. Por eso dice Corintios que el Dios de este siglo cegó el entendimiento de muchos para que el evangelio no les resplandezca. Y a muchos no les, por más que le predique, por más que le hable, por más, dice no. Dicen, no, así no es el evangelio, dice. Ahora, ellos quieren enseñarnos el evangelio a nosotros cuando nosotros tenemos una Biblia. Ellos quieren vivir un evangelio light, un evangelio que no se paga el precio. Por gracia somos salvos, no para seguir pecando, dice la Biblia, no para seguir dándole rienda suelta a esta carne. Pero como ellos tienen un pastor, un ministro que les enseña que la gracia del Señor es amor, un amor tan grande, que usted puede pecar, venir, salir, pecar, venir, caer, levantarse, salir para allá, revolcarse cuantas veces quiera, venir otra vez, hacer lo que usted quiera, vivir en pecado toda su vida, solamente porque cree en Cristo, solamente porque aceptó a Jesucristo, pero tiene una vida inmoral, tiene una vida, una doble vida, tiene por allá afuera un montón de amantes con el diablo, con los demonios. Usted puede vivir así porque así enseña lo que son aquellos enemigos de la gracia de Cristo que la han convertido en libertinaje. No, Señor, no es así. Aquí hay que vivir en santidad. Aleluya. Y la gracia de Dios que Dios nos dio no es para que nosotros hagamos lo que queramos. No, Señor, no es así. Por eso dice que Dios dio lugar
a todo tipo de comportamientos inmorales? ¿Verdad que no? No, Señor. Que según ellos no importaba siempre y cuando ellos creyeran en las cosas correctas. Estos falsos maestros afirmaban que los creyentes podían caer en pecados graves sin temor a ser castigados. A ver, pequen para ver cómo les va. Porque esta gente piensa que pueden pecar y pecar y pecar y que no va a pasar nada. No, tranquilo, que pronto te pasarán la factura. Ellos pueden hacer pecados inmorales graves sin temor a ser castigados o condenados por Dios, solamente porque estamos en la gracia. ¿Cuántos creen eso? Yo no creo eso. No, eso no es así, hermano. Aquí el que la hace, la paga. Porque la paga del pecado es muerte, dice la Biblia. Aleluya. La introducción a Judas, oiga, para obtener más información acerca de estos falsos maestros, usted puede leer todo ese libro de Judas. Estas enseñanzas pervertidas probablemente incluía la idea de que Dios perdonaría generosamente a aquellos que mantenían hábitos de inmoralidad sexual, o que aquellos que vivían en inmoralidad tenían la seguridad eterna si habían creído en Cristo. Oiga, alguna vez en el pasado. ¿Se da cuenta que estas enseñanzas están? Que ellos cayó en adulterio. Mire, hoy tenemos los altares de alabanza, en los altares donde ministran, gente en adulterio predicando la palabra. Y ellos son los que ministran. Pero como ellos creen en Cristo, creen en que Dios los transforma y que Dios los vuelve a levantar, ¿sabe qué dicen muchos? Y yo he oído esto, no sé si usted lo ha oído. Ahora los que cayeron en adulterio dan enseñanzas y comparten. Voy a compartir mi testimonio, dice. Voy a compartir el testimonio de aquello que yo sufrí, yo pasé. Y dicen, Dios permitió que yo cayera en adulterio para que hoy yo les enseñe lo terrible que es. ¿Usted cree eso? Que Dios permitió que yo cayera en adulterio para yo enseñarle, para ver cómo se siente. ¿Usted cree eso? Y que hoy Dios me levantó con gran fuerza, me levantó mejor que nunca. Hoy me dio más poder, más avivamiento, más mentira del diablo. Yo no tengo que ir a probar el pecado para saber cómo se siente. Mentira del diablo. Y así he oído a muchos que dice, Dios permitió que yo cayera en pecado para ver cómo se siente. Y hoy vengo a enseñarles a ustedes, ¿verdad? Lo que yo sufrí, lo que yo pasé, cómo lloré y sufrí. Oiga, y hoy Dios me ha levantado con más fuerza. Dios me ha restaurado y mi ministerio ahora es más grande. Pregúntenle a Sansón. Pregúntenle a Sansón entonces cómo le fue. Si Dios lo levantó con gran poder después de haberse revolcado en el lodo del pecado. Pregúntele al diablo cómo le fue. Pregúntele a los demonios cómo les fue de haberle fallado a Dios. Pregúntele a Saúl cómo le fue de haberle fallado a Dios. Pregúntele a Acab cómo le fue de haberle fallado a Dios. Porque hoy en día están dando testimonio de que cayeron en pecado. Ahora tengo una nueva familia. Ahora tengo una nueva familia y Dios me levantó ahora con mi ministerio más poderoso que nunca, dice. Después de irse a revolcar en el pecado. Y algunos dirán, ese hermano solo de pecado habla y solo predica. Es que contra el pecado peleamos. Contra el pecado peleamos. Mire que ahí me escribió una ni sé quién es. Y dice, hola, Dios le bendiga. No dice Dios le bendiga, dice, hola, dice. Me gustaría, dice, vivo en Yemen. Soy una marina de los Estados Unidos, voy para Yemen a una misión. Me gustaría
conocerte. Dice, dije, Dios le bendiga. No se preocupe en conocerme. Mejor conozca a Jesús, arrepiéntase para que no vaya a ser condenada para el infierno. Le pongo. Y dice ella, ay, pastor, me gustaría que usted sea mi tutor. Le mandé una predicación del infierno. Me gustaría ir a tu país. La bloqueé y que se vaya al diablo. ¿Sí? Porque, y a veces, ¿sabe quiénes son? Los mismos cristianos que te tiran trampas para ver cómo estás, si estás firme o no estás firme. ¿Sí? Para ver si uno muerde el anzuelo, como que uno anda buscando carne. ¡Dios reprenda al diablo! En lo que ellos van, yo ya vine. En lo que ellos caminan, yo corro. En lo que ellos corren, yo vuelo. En lo que ellos van, yo ya vine. ¿Se les quedó? Apúntelo. Sí, porque ellos piensan que uno está dormido. No, si uno ya sabe las intenciones, que imagínense. ¿Vamos a seguir pecando porque estamos en la gracia? No, de ninguna manera, dice el apóstol Pablo. No podemos seguir pecando. Aleluya. ¿Entendemos? Pero lo que más llama la atención es esto: que cuando dice Judas, el libro de Judas, dice que muchos han convertido la gracia de Cristo en libertinaje. Es porque esto se está dando en este tiempo. Es el tiempo de la gracia, pero se está acabando. Y mire cómo es el diablo de astuto, que le ha dado la vuelta y pone al revés la escritura para que la gente peque, para que la gente le dé rienda suelta a las concupiscencias de la carne y puedan seguir en el deleite de su carne. Pero como creen en Dios, creen en Jesús, como dijo un pastor, usted cree en Jesús, si ya lo aceptó, pues tranquilo, usted ya es salvo. Los demonios creen en Jesús también y tiemblan. Y hoy la gente ni tiembla. ¿Y qué? ¿Los demonios son salvos también porque creen en Jesús? No, es que aquí no es solo de creer. Aquí es de vivir una vida agradable delante del Señor, obedeciendo su palabra, porque estamos en la gracia. No tenemos licencia para pecar. Mentira del diablo. Aleluya. Alaba lo que Él está aquí. Por eso es importante entender, hermanos, que cuando nosotros veamos personas que te dicen estamos en la gracia, dígale, para usted, ¿qué significa la gracia de Cristo? Para usted, ¿qué significa la gracia de Cristo? Ese favor inmerecido que nos dio para ser salvos. ¿Cómo es posible que vamos a seguir deleitándonos entonces en el mundo? No es posible, hermano. No. Romanos capítulo 5 verso 21 dice: a fin de que así como reinó el pecado en la muerte, reine también la gracia, que nos trae justificación y vida eterna por medio de Jesucristo, Señor nuestro. ¿A fin de qué? A fin de que así como reinó el pecado en la muerte, reine también la gracia, que nos trae justificación. Amén. Justificación y vida eterna. Por eso es importante entender que la gracia de Cristo no es para que vivamos una vida desenfrenada, una vida llena de pecado. No. Es una vida agradable a Cristo. Ahí mismo en Romanos capítulo 5 y verso 20, mire lo que dice. Dice: pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Aunque el pecado lo estamos viendo, hermano, que está creciendo a una magnitud inimaginable, pero así también la gracia del Señor, para que podamos ser salvos, dice la Escritura. Bendito el Rey de Reyes y Señor de Señores. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase más. Cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia, para que así como el pecado reinó
para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. Entonces, el pecado, cuando nosotros estábamos en esa condición, estábamos condenados a muerte. Pero cuando vino la gracia del Cordero, entonces Él, por su gracia, nos justificó para vida eterna, dice la Biblia, para que seamos salvos por Él. Primera de Pedro capítulo 5 verso 10 dice: y después de que ustedes hayan sufrido un poco de tiempo, Dios mismo, el Dios de toda gracia, que los llamó de su gloria eterna en Cristo, los restaurará y los hará fuertes y firmes y estables, dice la palabra. ¿Se da cuenta lo que implica la gracia de Cristo? La gracia de Cristo no es para que nosotros nos deleitemos en el pecado. Es una nueva vida. Una nueva vida que por su gracia nos alcanzó, para que hoy vivamos conforme a su voluntad y no conforme al pecado. Un día estuvimos atados al pecado, pero más bien el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme y fortalezca. Amén. Gloria al Señor. Póngase en pie. Padre, buen Dios, damos gracias por tu palabra en esta hora. Te damos toda la gloria y toda la honra, Señor. Gracias por permitirnos, Señor, estar aquí hoy. Gracias por el mensaje de tu palabra, por ministrarnos a través de ella, que por tu gracia somos salvos, Señor. Mira a tu pueblo que vino.